Hoy vamos a sumergirnos en un mundo casi invisible pero que lo mueve absolutamente todo. Un universo de una precisión que desafía la imaginación y que, define quién tiene el poder en el siglo XXI. Y todo empieza con algo muy pequeño. Es que, pensémoslo un momento, el móvil que llevamos encima, la seguridad de un país, el futuro de la inteligencia artificial, todo, absolutamente todo, depende de estos circuitos diminutos, los microchips. Son, de verdad, los cimientos ocultos de nuestro tiempo. Porque claro, detrás de esta maravilla de la tecnología se esconde una debilidad tremenda, una dependencia tan delicada que ha provocado una carrera contrarreloj entre las grandes potencias del mundo. Para entender bien esa fragilidad hay que empezar por aquí. Y es que crear un solo chip de los avanzados no es cosa de un país ni de dos, es un ballet mundial de una complejidad que de verdad cuesta hasta de imaginar. A ver, intentemos visualizar la cadena de montaje más enrevesada que se ha creado nunca. El diseño y las patentes nacen sobre todo en Estados Unidos. La máquina más importante de todas, de la que ahora hablaremos, viene de los Países Bajos. Los materiales purísimos que se necesitan llegan desde Japón. Luego, la fabricación de los chips más punteros, la parte del león, se concentra de forma masiva en Taiwán. Y para rematar, el montaje final se hace en China y otros países del sudeste asiático. Un puzzle perfecto entre naciones. Y aquí está la gran paradoja de todo esto. Esta especialización ha permitido unos avances tecnológicos increíbles, sí, pero a la vez ha creado un sistema en el que todo el mundo depende de todo el mundo. Si falla una sola pieza de este puzzle, el sistema entero se viene abajo. Bueno, y ahora vamos a meternos en el meollo de la cuestión, en la razón por la que esta cadena es casi imposible de copiar. Hablemos de la máquina más compleja y, sinceramente, más alucinante del planeta. 400 millones de dólares. Eso es lo que cuesta una sola de estas máquinas de litografía de ultravioleta extremo, o EUV, que fabrica una empresa holandesa llamada ASML. Pero el precio, de verdad, es solo el principio de esta locura. Fijaos, dentro de esta máquina, un láser dispara a 50.000 gotas de estaño fundido, cada una más pequeña que un glóbulo rojo, cada segundo. Y lo más increíble, según la propia empresa, es que no falla ni un solo tiro, ni uno. Cada uno de esos disparos crea un plasma que llega a los 220.000 grados Kelvin. Para que nos hagamos una idea, eso es unas 40 veces más caliente que la superficie del Sol. O sea, estamos hablando de que dentro de la máquina se crea literalmente un Sol en miniatura. Y para poder dirigir esa luz tan especial, la máquina usa los espejos más perfectos que se han fabricado jamás. Para entender lo que significa perfecto, imaginemos esto. Si uno de esos espejos tuviera el tamaño de Alemania, el bache más grande que encontraríamos sería de solo 1 milímetro. Es una superficie casi perfecta a nivel atómico. ¿Y todo este despliegue tecnológico para qué? Pues para un proceso llamado fotolitografía. Dicho de forma sencilla, es como si se imprimiera un diseño con miles de millones de transistores diminutos sobre una placa de silicio. Y este proceso se tiene que repetir hasta 100 veces para crear las distintas capas del chip. Y aquí es donde está la madre del cordero. La clave de todo este asunto. Solo hay una empresa en todo el planeta, la holandesa ASML, capaz de construir esta tecnología. Tienen un monopolio total. Y eso, claro, nos lleva de cabeza a la geopolítica. Vale, con todo esto en mente, volvamos a la foto grande. Porque este monopolio tecnológico y esta cadena de producción global han creado un tipo de orden mundial completamente nuevo. A este concepto se le llama la paxílica, o la paz del silicio. La idea es muy parecida a lo que pasaba en la Guerra Fría con la disuasión nuclear. La teoría dice que nadie se atreve a romper la cadena, porque el desastre económico sería tan brutal para todos que sería como una guerra, pero sin bombas. Y si hay un epicentro, un punto caliente en todo este mapa, ese es sin duda Taiwán. Fijaos en este dato. La empresa taiwanesa TSMC fabrica un increíble 92% de los chips más avanzados del mundo. 92%. Es un dominio casi absoluto. ¿Qué significa esto en la práctica? Pues significa que Taiwán es, sin ninguna duda, el lugar estratégico más importante y a la vez el más vulnerable del planeta. Si su producción se para por lo que sea, la economía mundial no es que entre en recesión, no, es que se apaga. Un shock total, una parálisis instantánea. Claro, y precisamente por este riesgo tan enorme, las grandes potencias se han lanzado a una carrera desesperada para dejar de depender de esta cadena tan frágil. La meta es la autosuficiencia. Y en esta carrera, básicamente, hay dos estrategias enfrentadas. Por un lado, Estados Unidos y sus aliados intentan frenar a China, limitando su acceso a estas tecnologías. Y por el otro, China está haciendo una inversión titánica para crear su propia industria y no depender de nadie. Y cuando hablamos de un esfuerzo titánico, estamos hablando de dinero, de muchísimo dinero. Mirad estas cifras.
China ha puesto sobre la mesa 150.000 millones de dólares para su industria de chips. Es una cantidad que deja muy atrás lo que están invirtiendo Estados Unidos y Europa juntos. Pero aquí es donde llega el giro de guión, lo que lo puede cambiar todo. A pesar de todos los controles y restricciones, hay informes muy recientes que aseguran que China ha logrado algo que muchos expertos creían imposible en menos de una década: construir su propio prototipo de máquina EV. Así que todo esto nos deja con una pregunta final que la verdad es bastante inquietante. Si una de las grandes potencias consigue ser autosuficiente y rompe esa dependencia mutua que nos mantiene en equilibrio, ¿cuánto tiempo más va a durar esta frágil paz del silicio? Puede que este equilibrio se rompa mucho antes de lo que todos pensamos.